Bien, regresamos con la ministra de la Producción, Gladys Trigueño, para hablar ahora sí sobre los temas sectoriales. Ministra, cuéntenos un poquitito, en el MIPE ustedes han decidido incentivar la formalización de la pequeña y la mediana empresa. ¿Cuáles son las medidas que están por adoptar para poder conseguir este avance? A ver, nosotros todavía estamos trabajando en la validación de algunos incentivos que hayan sido diseñados. Pero más bien podría yo adelantarte que en el marco de la evaluación que se hizo de la ley vigente, una de las cosas que nosotros observamos es que la ley vigente no permite que una empresa unipersonal se acoja a ese régimen y obtenga todos esos beneficios. Y te quiero explicar un poco. La ley en sí misma no lo plantea, no plantea como requisito que la persona o la empresa que se quiere inscribir tenga que tener, además del conductor, un trabajador adicional. Sin embargo, el reglamento sí lo plantea. Entonces, cuando tú ves el número de empresas que se han formalizado desde el año 2008, no superan las 160.000 empresas en total a la fecha, lo cual es un número bastante pequeño si uno compara el número total de empresas que se crean cada año. Entonces uno dice, ¿pero por qué no se han acogido al régimen si tenemos un mayor número de empresas que se crean todos los años? Lo que ha sucedido es que estas empresas, en muchos de los casos, son empresas unipersonales, es solo el conductor. Por eso hay lo que abunda en la base formal que maneja la SUNAT son personas naturales con negocio, ¿no? En donde no tienen un trabajador adicional registrado en la planilla. Entonces, si no lo tienen, no se podían acoger al régimen. Entonces, es una de las explicaciones. La pregunta es, ¿tenemos que hacer ese ajuste para que puedan acogerse al régimen vigente o lo que tenemos que hacer es crearle un régimen distinto? Justamente en el proceso de discusión y de validación de ese tipo de análisis para ver cuáles son finalmente los incentivos que han funcionado y cuáles no, es que en los que estamos trabajando. Y como esto es un trabajo en equipo, las discusiones y las conversaciones son con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, con la propia SUNAT, con el Ministerio de Salud para la parte de seguridad social. Entonces es un trabajo que toma su tiempo. Esta norma que hoy día está vigente tomó más de un año, casi 2 años, elaborar el régimen. Entonces, hoy día no es que nos estemos tomando mucho tiempo, sino que lo más importante ahora es que los incentivos que se diseñen, ya sea para incorporarse a esa norma o para crear un documento distinto, sean lo suficientemente atractivos para que la oferta de valor que tiene el Estado sea mejor que seguir por el camino de la informalidad. Y entonces en eso nos estamos ocupando. Una de las grandes barreras que tienen las MIPES para formalizarse, y eso se ha visto en varios estudios, principalmente en El Otro Sendero, el libro publicado por Hernando de Soto, Mario Bibellini y Enrique Erci, es justamente toda esta maraña de regulaciones que requiere para no solo abrir la empresa, sino formalizarla, ¿no? Sobre todo lo que es la parte municipal, licencias de funcionamiento, etcétera. ¿Hay algún tipo de comunicación entre Produce y la Municipalidad de Lima? ¿Va por ahí la cosa o la Municipalidad de Lima no es la encargada de ver ese tipo de cosas, sino las municipalidades a nivel independiente, digamos, sea de San Juan de Lurigancho, La Victoria? Depende, ¿no? Obviamente para temas de tránsito es la municipalidad provincial, dependiendo de las vías, o sea, hay regulación que determina para qué es competente cada nivel, ¿no? Si el provincial o el local. Pero sí, licencias de funcionamiento. Ahí los municipios tienen criterios distintos, por ejemplo, hay en algunos casos plazos distintos o lógicas distintas. ¿Y no hay cómo uniformizar eso? Sí, justamente en el marco del Consejo Nacional de Competitividad se hizo una mesa de trabajo para ver este tipo de temas. Las licencias de construcción, por ejemplo, cómo se otorgan las licencias de construcción en las distintas municipalidades, dado que es una actividad que está creciendo tanto y además una de los criterios o de los indicadores que se mide del doing business. Entonces era importante analizar eso. Entonces hay una mesa de trabajo que está viendo esos temas, como hay una mesa de trabajo que está viendo todo lo que tiene que ver con los certificados de defensa civil, estas inspecciones que realizan las municipalidades para saber si los establecimientos industriales, comerciales, cumplen con todos los requisitos. Ahí uno de los criterios, por ejemplo, que ha sido materia de discusión, es si tienen que ser normalizados o estándares para todo tipo de negocio o actividad, o si más bien tenemos que establecer requisitos en función del riesgo de la actividad.
Ya eso marca una diferencia abismal en cuanto a los requisitos que tendría que cumplir una actividad de servicios frente a una actividad de juegos mecánicos o un casino, ¿no? Entonces son criterios distintos. Entonces los desafíos son muy grandes y el trabajo es muy amplio y tenemos instancias a nivel de gobierno que están trabajando en esos distintos aspectos para poder avanzar, para ser, digamos, mucho más proactivos y tratar de facilitar el proceso de implementación de nuevos emprendimientos de todo tipo, no solo los industriales, también los comerciales y de servicios. Ustedes están lanzando también un programa de Capital Semilla. Así es. Cuéntanos un poquitito cuáles son los objetivos que persigue este programa. Ahí, básicamente, esto está alineado a lo que te planteaba de trabajar buscando que los emprendimientos que nazcan con un ADN distinto. Estamos tratando de promover que en el Perú cada vez tengamos más emprendimientos dinámicos y de alto impacto. Va a otorgar el Capital Semilla para empezar esos. Así es. Nosotros vamos a tener un fondo de Capital Semilla que ha sido ya conversado y forma parte de uno de los artículos de presupuesto que se va a presentar y que se va a aprobar por el Pleno del Congreso en las próximas semanas, que es de 50 millones de soles. Estamos hablando más o menos de, si lo ponemos en dólares, hasta $60.000 que se podrían otorgar a estos emprendimientos. La idea es que estos emprendimientos sean proyectos que incorporen a profesionales peruanos que viven en el exterior, que vienen a hacer equipos de trabajo con profesionales de acá. Y arman proyectos innovadores que tienen esa lógica, ¿no? Hay mucho dinamismo en todo lo que es el sector tecnológico. Así es. En Huancavelica y en Huancayo se están comenzando a desarrollar clústeres tecnológicos. Así es, hay mucho dinamismo y hay mucho talento peruano, tanto en el exterior como en el interior. Si uno ve si hay presencia de peruanos en este tipo de empresas tecnológicas, hay mucha presencia de peruanos. Cada vez ellos están marcando más la pauta y bueno, queremos capitalizar eso. Pero este fondo de capital va a ser para todo tipo de empresas innovadoras que quieran empezar con esa lógica, ¿no? De tener un proyecto viable en esa línea. ¿El Estado tendría una participación de esas empresas? No. ¿O solamente el financiamiento? No en el inicio, pero sí hay la posibilidad de que más adelante los apoyemos también justamente a enlazarse con otro tipo de capital. Pero el que Capital les permita. Semilla es un préstamo. Es un fondo, un apalancamiento de hasta el 75%, ellos tienen que tener una parte de ese capital. Muy bien, ya para terminar, porque se nos acaba el programa, ¿cuáles son los objetivos centrales que produce hoy día para el 2016? Bueno, hay varios, porque te debo contar que nosotros tenemos cuatro sectores importantes. Por un lado está el sector industrial, en donde hay muchos desafíos, el sector de las micro y las pequeñas empresas, que yo los quiero ver más como un sector productivo que tiene vocación de crecimiento. Tengo todo el sector pesquería, en donde hay también muchos desafíos. Es un sector que tiene muchas oportunidades y podríamos hacer rehaciendo muchas cosas y todavía se están reordenando, pero creo que hay que mirar eso con perspectiva de largo plazo, porque es una actividad que genera mucho empleo y que genera mucha riqueza para los peruanos y hay que tratar de que siga siendo sostenible para poder permitir eso. Tenemos todo lo que es comercio interno. ¿Ya? Entonces ahí están los 4 sectores. Entonces tendría que preguntarte yo en cuál de ellos quieres que te dé mis planes hasta el 2016. Si hacemos un mapeo rápido en comercio interno, lo que queremos es que la actividad comercial a nivel nacional siga creciendo, pero también que crezca de manera ordenada y adecuándose a los reglamentos ambientales que tenemos, porque hay mucho dinamismo en el sector de supermercados, por ejemplo. Nosotros aprobamos los estudios ambientales de los centros comerciales, de los supermercados. Ese sector está creciendo mucho. En el ámbito del sector industrial ya te dije cuáles son, eso es ampliar, desconcentrar. En el ámbito del sector pesca es un crecimiento sostenible, ordenado y que favorezca al consumo humano directo, ¿no? Con énfasis en el consumo humano directo y el fortalecimiento de la pesca artesanal. Muy bien, le agradezco muchísimo la visita y espero poder atender de nuevo para poder hablar en otra oportunidad sobre justamente los sectores pesqueros y de comercio interno que se nos han quedado pendientes. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Gracias por la invitación. Bien, vamos a una última pausa y regresamos.